con el tema de esta semana, el regalo de una fuente. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Y ciertamente el título de la reflexión en esta mañana es el regalo de una fuente. Y solamente para referencia quiero repetir los textos bíblicos, de manera que si usted luego quiere leerlos, pues así pueda hacerlo. Éxodo capítulo 35, verso 1, luego verso del 4 al 5 y luego 20 al 22. Éxodo 36 del 1 al 6 y el texto clave de la mañana, Éxodo 38, 8, que dice: también hizo la fuente de bronce y su base de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios convocó al pueblo de Israel para, a través de Moisés, pedirles unas cosas. Primero que todo, les decía que recogieran entre ellos ofrendas para un proyecto nuevo, el proyecto para el pueblo. Y es muy importante en esta mañana señalar que siempre Dios tiene un proyecto nuevo para nuestras vidas. Y yo quisiera repetir eso, de manera que usted no lo olvide jamás. Dios siempre tiene proyectos nuevos para nuestras vidas, para su familia, para la comunidad, para todos, especialmente para la iglesia. Este proyecto en particular, conforme al pasaje bíblico que le hemos hecho referencia de Éxodo, es un proyecto donde el Dios distante de Israel, del pueblo de Israel en ese momento, quiere hacerse Dios cercano. En su peregrinación por el desierto, Dios le habla a Moisés y le pide que le levante un santuario donde el pueblo pudiera rendir adoración. Este sería una tienda de campaña movible y se conocerá como el tabernáculo de reunión o el tabernáculo de encuentro. Y en hebreo la palabra tabernáculo es mishkan. Para construir esta tienda con sus objetos necesarios, Moisés, como Dios lo pidió, acudió a la generosidad del pueblo. Ellos respondieron ampliamente en el reclamo de su líder y trajeron, miren hermano, ofrendas abundantes de todo lo necesario. Lo ofrecieron y fue mucho, abundante, mucho más de lo esperado. Y continuaban trayendo, tanto que Moisés tuvo que entonces suplicarle al pueblo, miren, que no trajeran más. Pues no solo había material para llevar a cabo la obra, sino que sobraba. Y qué bueno es cuando tú y yo no le traemos mezquindad al Señor, sino que le traemos de más, por la misericordia del Señor y por el amor que Él ha tenido por nosotros. Ahora, ¿cuál era el motivo para construir este tabernáculo en pleno desierto? El tabernáculo, el Mishkan, representa
un paso más de parte de los israelitas hacia una nueva percepción de Dios. Antes Israel conocía al Dios del monte, allá en el monte de Sinaí o el monte Horeb, como dice el corito. El Dios que estaba en las alturas y solo Moisés podía acercarse a ese lugar. Desde allí Dios se manifestaba y revelaba su voluntad en una deidad de la montaña que descendía de lo alto para comunicarse con su pueblo. Levantar un santuario portátil, como sería el Mishkan, se superaba la idea de ese Dios atado a un lugar geográfico, distante, remoto, separado de su pueblo, y se concebía a Dios como aquel que deseaba morar entre los suyos y peregrinar con ellos. Él mismo había dicho: seré vuestro Dios. Pero Dios entendía que para que el pueblo entendiera, tenía que estar entre ellos. Con el tabernáculo, Dios deja de ser un Dios encumbrado y distante y se convierte en el Dios cercano y acompañante. Su presencia no sería más como una vivencia que pasa y se fuma, sino que ahora quiere ser experimentado como el Dios cercano y personal que camina con los suyos y se identifica con ellos. El tabernáculo sería el lugar perfecto donde el pueblo pudiese ver a Dios, al Dios habitando entre los suyos en el camino a la nueva tierra, a la tierra prometida. Cuando Moisés reclamó la aportación voluntaria del pueblo, miren, hermano, todos la dieron de corazón alegre. Las mujeres, superando su vanidad femenina, ofrendaron sus espejos de bronce bruñido como dádiva humilde, callada, pero rara. Renunciaban a algo muy importante porque era más importante adorar a Dios que sus espejos. Con estos espejos de bronce refundido se diseñó entonces una fuente de agua que servía para que los sacerdotes se lavaran los pies y las manos antes de realizar las ceremonias del culto. La fuente era un estanque circular ubicado, escuche bien, entre el lugar de reunión del pueblo y el altar. El agua de esta fuente sería cambiada todos los días. Debía ser agua fresca y transparente. Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros esta experiencia cúltica de los israelitos camino a la tierra prometida? Bueno, en primer lugar, deseamos señalar como dato significativo el primer lebrillo, la primera fuente de purificación mencionada en el Pentateuco, que fue construida con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Nos preguntamos entonces, ¿qué es un espejo? El espejo es una lámina o una superficie que refleja la imagen de una cosa. Cuando uno se mira al espejo,
considera su naturaleza, su rostro natural. Cuando pasamos o pensamos en un espejo, mire, lo asociamos enseguida con femeninas. No le puede faltar un espejo a una mujer. Díganme las mujeres si eso es cierto o falso. Digan amén allá en su casa. Le vemos como un símbolo de coquetería y de vanidad femenina. El espejo es todo un acto revelador. No es un invento de las mujeres, pero sí con ellas cobra un inmenso valor para asegurar nada menos y nada más que la estética femenina y la buena apariencia. Nos miramos en el espejo para ver cómo estamos. Si estamos lindas, si estamos feas, si hay que arreglar algo, si el pelo está revolcado, si hay que peinarlo. Hermanos y hermanas, el espejo nos permite vernos, ver nosotros, vernos a nosotros. En el cuento de la Bella Durmiente, la bruja se atreve a preguntarle al espejo mágico si hay otra más linda que ella en todo el mundo. ¿Se acuerdan del relato? Para enojo de la bruja, el espejo le responde: sí lo hay. Es una princesa. Esta princesa es la más hermosa criatura de la tierra. Esa era la Bella Durmiente. Ahora, eso relacionado con la mujer, pero el espejo para el varón, que no se me pueden quedar, también explora su mundo exterior. En la mitología griega encontramos a un dios joven que se llama Narciso. Este dios vanidoso se complace en contemplar su rostro en el agua cristalina de una fuente. Terminó enamorándose de sí mismo y se convirtió en una hermosa rosa. Así que el espejo tuvo su función en este caso, pero para ti, varón, para ti, hermano, el espejo es importante porque también te permite verte a ti mismo. Así que el patito feo descubre en las aguas límpidas del lago su verdadera identidad. El agua límpida del lago le sirvió de espejo para verse como un cisne elegante y no un patito feo, como nos narra la historia infantil. Ahora, mis hermanos, no siempre se da un regalo de esta naturaleza. Sin embargo, aquellas devotas mujeres israelitas, probablemente jóvenes en su mayoría, trajeron como ofrenda algo íntimo y valioso para adorar a su Señor. Trajeron sus espejos. No es común traer algo así al templo. Yo me pregunto, ¿qué uso habría para un espejo en la nave principal del santuario o en nuestros templos? El espejo es un artículo indispensable en el mundo moderno. Hay espejos en todos lugares,
Pero interesante, menos en los templos. ¿Por qué no juega un papel importante en el mundo religioso los espejos? No es el espejo donde uno se contempla como ser humano que acabamos de establecerlo. Quizás la razón principal para la ausencia del espejo en los templos es que uno va al santuario, al templo, en búsqueda de Dios, para vernos por dentro, más que para mirarnos por fuera. Por eso la experiencia de Samuel, cuando Dios le dice, David es el escogido, porque no veo el exterior, sino veo el interior, veo su corazón. Solo en manos de un genio religioso como Moisés encontraron los espejos uso apropiado y atinado. No despreció la generosidad de aquellas mujeres. Los espejos fueron útiles. El gran caudillo de Israel formó de aquellos espejos un lebrillo, una fuente santa, donde Aarón, el sacerdote, y sus hijos se purificarían antes de ejercer su ministerio sacerdotal como Dios había establecido. En ese recipiente, en esa fuente, verían también sus rostros reflejados, porque los espejos estaban de fondo y al mirar el agua cristalina, verían en el fondo el reflejo de sus vidas. Es este recipiente un reflejo importante porque no solamente limpiarían las manchas de sus cuerpos, sino que estarían expuestos a mirar el pecado interior y ponerlo al servicio del Señor. Allí limpiarían sus vidas y se sentirían frescos y dispuestos para ofrecer los actos sagrados en honor al Dios que estaba entre ellos, al Dios cercano que caminaba con ellos hacia la tierra prometida. Limpiarían su exterior, sus manos, sus pies, y limpiarían su interior, su alma, su ser, presentándose delante de Dios. Moisés vio como algo de alta estima el desprendimiento de aquellas jóvenes israelitas y le dio tarea. Les reconoció como las servidoras a la entrada del Mishkan, del tabernáculo. Allí estarían ministrando en una vigilia continua, en las noches y en los días. Fueron escogidas 12 jóvenes, una de cada tribu, para que guardasen en su honor la entrada del templo, y así representarían sus tribus en altura y en dedicación por lo que Dios había hecho por ellos, libertarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, que iba a fluir leche y miel. En otras palabras, grande bendición. Aquella dádiva fue un gesto elocuente de las mujeres que amaban a Dios y que amaban a los suyos y que se ponían a la disposición de otros y ponían a la disposición de otros los tesoros personales, porque el espejo para cada uno de ellas era un tesoro especial. Entre ellas, doncellas fieles y leales. Su entusiasmo hizo que esta práctica se perpetuase
pues aún existe en los tiempos de Samuel o desde los tiempos de Samuel, el último juez israelita, la tradición de la fuente en su entrada al templo. Algo importante que quiero resaltar es que Dios da a conocerse, o Dios se da a conocer, en la sencillez. Dios se da a conocer en la sencillez, en las cosas sencillas. Interesante que se hace un relato que me llamó mucho la atención y que lo recuerdo. Que en nuestra iglesia Discípulos de Cristo en Guaynabo, Puerto Rico, el pastor solía tocar las campanas en las tardes a la misma hora antes del culto. Una joven, una muchacha, una mujer que vivía frente al templo se asomaba al balcón con burlas, con muecas, con grito de desprecio al oír la campana sonar. Esto se repetía cada vez que el siervo de Dios hacía sonar la campana. Un día antes de cumplir su obligación, el pastor oró al Señor para que Dios permitiera que al tocar la campana alguien fuese tocado, alguien fuese marcado con el sonar de la campana. Miren, hermanos y hermanas, esa misma noche, cuando el pastor se disponía a orar para terminar el culto, notó a una joven. Esta joven caminaba hacia el altar. Sí, anegada en llanto, no podía hablar. Se postró ante el altar y solo le dijo al pastor: esta tarde, cuando la campana sonaba, sentí que algo extraño invadía todo mi ser, porque Dios se da a conocer en las cosas sencillas. Mis labios callaban, pero no cesaban de llorar, decía la mujer. Entonces me decidí venir aquí para que mi alma tenga paz. Aquella joven que se burlaba, que sacaba gritos, aquella mujer se consagró al Señor. Y un día, sorprendentemente, se acerca al pastor y le dijo: pastor, yo quisiera de ahora en adelante tocar la campana. Y así lo hizo. Algo sencillo, pero milagroso, porque entregó su vida para bendición de sí mismo. Dios se da a conocer en algo pequeño. Miren, hermanos de mi corazón, hay que reflexionar y hay que mirar las cosas y ver qué hay en nuestro interior y aún en nuestro exterior que tenemos que rendirle al Señor. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, hablando de estas cosas, dice: y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo
que no perderá su recompensa. Quiere decir que al entregarnos al Señor o entregarle al Señor lo mejor de nuestra vida, Dios nos ofrece fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Qué grandeza hay en regalar un espejo? Sería la pregunta. ¿Qué grandeza habrá en tocar una campana? ¿Qué grandeza habrá en dar un vaso de agua? No hay ofrendas grandes ni pequeñas si con ellas también nos entregamos. No son las cosas lo que a Dios más le agrada, sino el espíritu de amor que nos mueve a ofrendar, porque Dios ama al dador alegre. El segundo dato relevante de esta experiencia de Moisés es el uso del agua como elemento de purificación, porque una fuente no es fuente si no tiene agua. Los sacerdotes mojaban sus manos y sus pies antes de dirigir los actos ceremoniales, como un acto de limpieza física, pero también, como dijimos ahorita, de limpieza espiritual. Era ese un evento de consagración y de purificación. En la fuente de los espejos lavaban sus pies polvorientos, limpiaban sus manos sudorosas y se refrescaban. Así, aquellos ministros del altar delante del pueblo propiciaban un ambiente de solemnidad para que la presencia de Dios se sintiera entre ellos. Hay un elemento de belleza espiritual en esta antigua práctica ritual israelita. El uso del agua como símbolo de pureza espiritual que ayudaba a la preparación del ser humano para acercarse al Dios viviente. La santidad es un elemento importante para Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ser santo es simplemente ser separado para Dios. La santidad de Dios en el ser humano tiene que reconocer que somos impuros, pero que podemos estar sin mancha, porque el salmista reconoce su condición como pecador y le dice al Señor, como tú y yo le decimos en esta hora, purifícame con hisopo y seré limpio. Ojo, lávame con el agua de tu espíritu y seré más blanco que la nieve. ¿Se fijan? Qué maravilloso el poder del agua del espíritu que viene de Dios. El hisopo era una planta de hojas pequeñas y tupidas que retenía el agua. Con ella las personas se rociaban el cuerpo y se humedecían. La fuente de agua en el mismo centro del Mishkan, del tabernáculo, nos recuerda la provisión divina para que el ser humano que pisa terreno santo con sandalia reciba la gracia de Dios. El agua es símbolo de renovación y compromiso, para que nos sumerjamos en ella, como dice el corito, sumérgeme. Vamos a sumergirnos en ella si queremos que el peso de nuestra culpa se alivie. El Señor Jesús es nuestra agua. Antes de la Pascua, Jesús cenó con sus discípulos.
Luego puso un lebrillo y comenzó a lavar los pies de cada uno de los discípulos y luego los secaba con una toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, miren hermano, este le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo: si no te lavare los pies, no tendrás lugar para ti en mi reino. No lo habrá. Entonces Pedro le dice: ay, Señor, entonces lávame no solo los pies, sino también la cabeza. El Señor añadió: si yo hago esto contigo, con vosotros, es para que ustedes estén preparados para hacerlo con otros. La adoración nos invita al ministro del servicio o al ministerio del servicio. Es el Cristo que se inclina ante los demás para que le veamos como aquel que sirve, aquel que nos lava con agua y nos seca para estar seguro. Hay que imitar ese amor y ese cuidado por los demás. Jesús le recuerda a Simón Pedro que no es el baño del cuerpo lo que cuenta realmente. Eso uno lo puede hacer solo. Lo importante es el lavado que nos da entrada al altar de la fe. El lavado que nos da entrada a una fe que se toma en sí mismo para bendecir al prójimo. Y el mismo Señor lo dijo: esto os hago para que ustedes también hagan. La fuente del Mishkan, del tabernáculo, nos señala también que una vida normal debe ser una vida santa. Es decir, no hay magia en el agua, ojo, no hay magia en el agua, como si esta pudiera borrar las fallas del alma. No. Lo que sanó a Naamán no fue el agua del río Jordán. Lo que sanó a Naamán fue su humildad y su obediencia ante el profeta, que le hizo sumergirse en las aguas del río Jordán, aguas turbias y sucias, 7 veces. Y allí dejó su enfermedad. No fueron las aguas, fue la obediencia, fue el hacer lo que Dios le había enviado a hacer. El agua en sí mismo no lava los pecados ni quita las culpas, ¿sabe, mi hermano? En el culto evangélico dominical no usamos agua. Solo lo usamos en el culto de bautismo. Pero sí proclamamos que Jesús es el agua viva. Aleluya. El agua que sacia la sed espiritual de todo ser humano, de todo el que la necesite. Si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí y beba. Jesús es el buen pastor. Nos guiará a fuentes de aguas vivas, dice el libro de Apocalipsis. Ay, amados de mi corazón, pero para esto hay que rendirse al Señor. No importa si tenemos o no el agua como símbolo presente de nuestra adoración, porque no la necesitamos. Lo importante es que Cristo esté como agua, como fuente. Sí es importante y saludable
reconocer que Jesús promete y nos dice: el que cree en mí, dice la Escritura, de su interior, alabado sea el Señor, correrán ríos de agua viva. Esa es la meta, ese es el reto. Esto dijo del Espíritu que habría de recibir los que creyeran en Él. Correrá ríos de agua viva que producirán alegría en medio de la tristeza, nos dará fortaleza en medio de los momentos difíciles, nos dará consolación en medio del momento de luto o de pérdida. El agua que salta para la vida, que viene de la fuente mayor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Termino diciéndoles en esta mañana sobre el espejo que embellece. Prepárese. Es un espejo que embellece. El horrible ogro que todos odiaban compró en la tienda un espejo de su propio tamaño. El ogro lo colocó en uno de los muros de su palacio. Podía verse en él, podía verse en cuerpo entero. El vendedor le había asegurado algo que terminó por convencerlo. Este espejo le embellecerá, le dijo el vendedor. Este espejo le embellecerá, mi excelentísimo Señor. Se verá usted en él como siempre quiso verse. Pasadas horas, el ogro frente al espejo comprobó sus bondades. Era cierta la promesa del vendedor. Podía verse allí como siempre había soñado ser. Cambió el ogro su mirada sobre sí mismo y consiguió que todos lo vieran distinto, a pesar de que su cuerpo no se había transformado, porque seguía siendo ogro, pero ahora al verse en el espejo se ve precioso y hace que todo el mundo lo vea así. Ya no era tan horrible, para él ni para los demás, porque había comenzado a embellecerse para sí mismo. Ya no era odiado por todos, porque había aprendido a quererse en el espejo donde se reflejaba lo que realmente él era. Es momento donde tú y yo tenemos que descubrirnos. Descúbrete a ti mismo, a ti misma, con amor, para que los demás comiencen también a quererte. Finalizo preguntándote: ¿qué tienes tú hoy, mi hermano y mi hermana, para ofrecerle al Señor? ¿Qué tienes tú hoy para ofrecerle al Señor? ¿Tendrás unos espejos que provoquen que con ellos se haga una fuente? ¿Qué quieres ofrecerle al Señor tú hoy? Tu mente, tu corazón, tu vida. El espejo es donde tú y yo vemos a Dios.
Dios es el espejo que nos deja saber lo que somos y lo que Él quiere que seamos. Dios es el espejo de fortaleza y seguridad, donde en Él nos vemos para saber que Él camina con nosotros siempre. Dios es la fuente. ¿Quieres tú sumergirte como un acto de contrición y de entrega? ¿Quieres tú sumergirte en las aguas de la fuente de la vida, que es Cristo? ¿Quieres verte allí? ¿Quieres ser diferente? Regálale en esta mañana a Dios tu vida nuevamente. Si no lo has hecho nunca, es momento para hacerla. Si ya la has hecho, reconcilia esa relación con Dios y reconsidera que Él es la fuente de vida, es la fuente de salud, es la fuente que llena nuestra alma y nuestro corazón, es la fuente que nos hace bien. Por eso, oh, qué regalo precioso Cristo me dio. Llenó mi alma y de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. Oremos. Señor, gracias, gracias, gracias por el testimonio de estas mujeres que en entrega total ofrecieron lo más preciado que ellas tenían, que era un espejo, para así hacer la fuente donde el pueblo, a través del sacerdocio, podía reflejar su pecado y ser sanado de su culpa. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuente, tú nos ofreces el agua, tú eres, oh Dios, quien nos limpia, tú eres quien nos purifica. Si así ponemos nuestra vida en tus manos. Y esa es mi oración en esta mañana, que cada uno de los oyentes, que cada uno de los hermanos, de las hermanas, que cada uno de los que ha escuchado esta reflexión pueda reconocer que solamente tú eres el que provee esa agua que sale de la fuente mayor, que eres tú mismo, Dios. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a reconocer que el regalo mayor que tú nos has dado es la salvación del alma, la salvación de la vida, la salvación del ser. Bendícenos en esta mañana, glorifica tu nombre y gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder proclamar que ciertamente tú eres el regalo de la fuente mayor. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Dios te bendiga mucho, mi hermano y mi hermana. Y no olvides, por favor, que tú tienes un regalo que tienes que ponerlo en las manos del Señor. Dios te bendiga.